Bueno, buenas noches. En este corto video hablaremos acerca de la Constitución chilena. Eh, lo primero que se debe tener en cuenta frente a esta Constitución es que en sus antecedentes viene relacionado un golpe de Estado que sucedió en Chile en 1973. Este golpe de Estado fue ejecutado, llevado a cabo por parte de las fuerzas militares chilenas y se buscaba en ese entonces derrocar al presidente chileno Salvador Allende. Eh, Esta operación se realizó y este presidente se suicidó una vez las fuerzas militares entraron o intentaban entrar a el Palacio de la Moneda. Este golpe de Estado dio origen al establecimiento de una junta militar eh, que fue liderada por Augusto Pinochet, ¿sí? Y que hasta entonces se mantenía como, o sea, la concepción que se tenía en ese momento de la constitución chilena o del sistema democrático chileno era uno de los más estables en América Latina. Y con ese suceso del golpe de Estado, pues esto eh, dejó de ser un factor preponderante para la constitución chilena en el ámbito geográfico de América Latina y pues tuvo en ese entonces pues se dio una dictadura por parte de Augusto Pinochet, eh, bueno, liderada por él hasta 1990. Durante ese periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones de derechos humanos. Se documenta que se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Son cosas que, o, eh, como factores que a veces suelen presentarse en los golpes, en las dictaduras, y es la represión eh, hacia el partido político eh, que hace una oposición. Entonces, pues acá se ve de alguna u otra manera que esos factores de violación de derechos humanos, supresión de partidos políticos, pues se ve muy, muy marcado en las dictaduras que se dan. Específicamente en esta dictadura que fue una dictadura, por decirlo así, militar. Tras este golpe de Estado, lo que se hizo fue em, buscar una comisión constituyente, una comisión que redactara la nueva constitución chilena. eh, y pues por eso se buscó crear como una comisión constituyente para el caso principal de Chile. Se designó una comisión que se llamaba la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, más como, digamos que le dieron un nombre más cotidiano, más común, que es la Comisión Ortuzar, a la que se le confirió pues la labor de crear un anteproyecto de constitución. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto entre 1978 y 1980, em, y allí pues tuvo una participación principalmente el expresidente Jorge Alessandri, presidente del Consejo, y Enrique Ortuzar. La constitución política de Chile tiene un, un factor también marcado muy importante y es que esta constitución pasó también a aprobación por parte de un plebiscito. El plebiscito eh, se presentó en 1980, exactamente el jueves 11 de septiembre de 1980, para aprobar o rechazar la constitución elaborada por la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Entonces vemos que acá, que si bien es cierto, hay un, un proceso de dictadura donde se realizó la represión a partidos políticos de oposición, violación de derechos humanos y demás. Sí hay algo bien interesante en el sentido en que la Constitución
no fue impuesta, fue una constitución que de alguna u otra manera el pueblo chileno escogió y por eso se da pues la creación o la aceptación de esa constitución política y ahí es bueno destacar que el 67% de la población que votó por un sí y solamente el 30% votó para que este no fuera aprobado, ¿sí? Entonces vean que esto es un factor muy importante frente a la Constitución chilena. Como les mencionaba, esta Constitución ya aprobada por vía plebiscito, pues fue aprobada también por los órganos correspondientes el 8 de agosto de 1980. Esta Constitución está marcada específicamente por exactamente 143 artículos, de los cuales se dividen en una base institucional, que así lo denomina la misma Constitución, que es el capítulo 1 y se refiere a los artículos 1 al 9, la nacionalidad y ciudadanía, que va del el capítulo 2 y va del artículo 10 al 18, derechos y deberes constitucionales se proclaman en el capítulo 3 bajo los artículos 19 al 23. El gobierno, cómo se eh, constituye el gobierno, está marcado en el capítulo 4 por medio de los artículos 24 y 25. Este capítulo específicamente establece como cabeza del Estado y del gobierno al presidente de la República. También se le dedica un capítulo especial al Congreso Nacional. El capítulo 5 nos habla de cómo se establece el Congreso Nacional. Es un Congreso bicameral, o sea, está constituido por un Senado y una Cámara de Diputados. También hay un Poder Judicial, de acá se establecen las bases del Poder Judicial y se establecen en los artículos 73 al 80. Hay un ministerio público, tiene digamos que una similitud en cuanto a Colombia, en que hay un ministerio público. Esto se da específicamente o se establece en los artículos 83 al 91 de la Constitución chilena. En el artículo 92 al 94 se habla de un tribunal constitucional. Del servicio electoral y la justicia electoral se habla en el capítulo 9, específicamente en los artículos 94 al 97. La Contraloría también es una institución del Estado que en esta oportunidad se repite al igual que en Colombia. Se habla de la Contraloría General de la República en los artículos del 98 al 100. En los artículos 101 al 105 se establecen las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Es decir, que acá pues la Constitución también le da un sentido importante a las Fuerzas Armadas. Consejo de Seguridad Nacional, que es algo, una institución distinta que no se ve en Colombia. Se da en el artículo 106 al 107. Se habla del Banco Central, del artículo 108 al 109, del Gobierno y Administración Interior del Estado, del artículo 110 al 126, y las formas de reformar la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución es algo bastante importante en esta Constitución porque se señala del artículo 127 al 143 el procedimiento que establecen los chilenos para que en una próxima oportunidad se pueda volver a modificar la Constitución. Eh, Han pasado exactamente 43 años, podríamos decir, desde la Constitución chilena de 1980 y hasta hoy, o bueno, hasta corte del 2022, se ha reformado, hasta abril exactamente del 2022, se ha reformado esta Constitución 62 veces, modificándose un total de artículos de 257. Acá hay que tener en cuenta que hay unos años en particular en los que la Constitución fue más reformada. Específicamente podemos ver que se reformó varias veces en el 2009, se reformó 5 veces en el 2009, 3 veces en el 2011, 2 veces en el 2012. Entonces,
la mayor modificación constitucional que ha tenido esta constitución o reforma que ha tenido esta constitución, si lo vemos, ha venido presentándose de los 2000 hacia acá. Es decir, que en el 1980 al 1999 tuvo una solidez en cuanto a que no se tocó el texto de una manera tan profunda como se hizo del 2000 en adelante. Y eso es algo que es necesario destacar porque por lo general nuestra constitución política ha sido también reformada varias veces, y esto suele tener un matiz muy importante en Latinoamérica. Como lo vimos ahorita en el contenido de la constitución política, eh, también se da un equilibrio de poderes entre gobierno, Congreso y sistema judicial. Entonces ahí hay un equilibrio de poderes entre esas tres ramas del poder público y acá hay algo también muy similar a Colombia y es que también hay un sistema de tribunal constitucional, o sea, también tienen una connotación en la que se agrega el Tribunal Constitucional como garante de, pues, de esta carta política, ¿no? Y por último, para tocar frente a la Constitución Política de Chile, es que no es de nadie desconocido que en los últimos años, en los últimos meses y tras la elección del nuevo presidente Gabriel Boric, se ha intentado modificar de nuevo la Constitución. De hecho, se solicitó también un plebiscito para la modificación de la Constitución, em, pero ese plebiscito pues no fue aprobado por la ciudadanía, por lo cual la Constitución política sigue siendo la misma que se promulgó desde 1980.